En la primavera de 1992, una sombra cubrió el medio oeste americano. Era una época antes de que el Internet estuviera en cada casa, una época en que las noticias viajaban a través de periódicos y reportajes de televisión que parpadeaban en las salas. Esta sombra se movía silenciosamente a lo largo de una de las grandes arterias del país, la Interestatal 70. No era un monstruo de una película de terror, era una persona real, un hombre que trajo violencia repentina y sin sentido a pueblos pequeños y tranquilos. Se le conoció como el asesino de la I-70. Durante 29 aterradores días, acechó el corazón del país, dejando un rastro de dolor y un misterio que, incluso hoy, más de 3 décadas después, permanece completamente sin resolver. Es una historia de lo rápido que la vida normal puede ser destrozada. Este caso no es solo una colección de viejos archivos en un polvoriento archivo policial. Es una historia sobre personas. Se trata de las familias que perdieron a alguien a quien amaban sin ninguna explicación. Se trata de las comunidades que fueron atenazadas por el miedo, preguntándose si el siguiente pueblo en el mapa sería la próxima parada del asesino. El hombre parecía aparecer y desaparecer como un fantasma, atacando a plena luz del día y luego desvaneciéndose de nuevo en la carretera. La pregunta que pende sobre toda esta historia es simple pero pesada. ¿Quién era él? Y quizás más importante, ¿a dónde fue? Las respuestas parecen haberse perdido en algún lugar a lo largo de ese largo y solitario tramo de carretera. El asesino de la I-70 es un escalofriante recordatorio de lo vulnerables que podemos ser. Atacó a personas que simplemente estaban haciendo su trabajo, trabajando solas en pequeñas tiendas justo al lado de la carretera. Estos eran lugares donde te detendrías para un nuevo par de zapatos o un regalo único, lugares que se sentían seguros. El asesino convirtió estos espacios cotidianos en escenas de horror inimaginable. No parecía tener un motivo claro como dinero o venganza, lo que hace que los crímenes sean aún más perturbadores. Parecía matar solo porque podía. Esta falta de un porqué ha atormentado a investigadores y familias durante años, dejando una herida que nunca ha sanado verdaderamente. Hoy, en 2025, el caso está frío, pero no olvidado. Nuevas tecnologías y ojos frescos han intentado desvelar este misterio de décadas, pero el fantasma del asesino de la I-70 sigue siendo esquivo. Es un coco nacido de un tiempo y lugar específicos, un producto del vasto sistema de carreteras interconectadas que permite tanto la libertad como el anonimato. Este ensayo analizará el terror que causó, las vidas que se llevó y la frustrante y desesperada búsqueda de un hombre que parecía haberse desvanecido en el aire. Hacemos la pregunta que todos los involucrados en este caso se han hecho durante 33 años. ¿Se resolverá alguna vez el misterio del asesino de la I-70? El terror comenzó un miércoles, el 8 de abril de 1992, en Indianápolis, Indiana. Una gerente de 26 años llamada Robin Fuldauer trabajaba en una tienda Payless Shoe Source. Era un día normal, clientes entrando y saliendo. Pero en algún momento, un hombre entró a la tienda, no para comprar zapatos, sino para quitar una vida. Le disparó a Robin en la nuca y se fue. El crimen fue rápido, brutal y aparentemente al azar. Fue el primer movimiento en un juego mortal que pronto se extendería por varios estados. En ese momento, la policía local lo trató como un robo que salió mal, un incidente trágico pero aislado. No tenían idea de que era el acto de apertura de un asesino en serie. 3 días después y a más de 500 kilómetros de distancia, el asesino atacó de nuevo. El 11 de abril, en Wichita, Kansas, entró a la Bright d'Elegance, una tienda de novias. Esta vez, había 2 mujeres dentro. Patricia Pat Magers, de 32 años, y Patricia Smith, de 23. Las obligó a ir a una trastienda y, al igual que en Indianápolis, les disparó a ambas en la cabeza. Se cree que esperaba encontrar solo a una persona. Un cliente que entró a la tienda poco después se encontró con el asesino, pero logró escapar y dar a la policía la primera descripción real del sospechoso. De repente, lo que pasó en Indiana ya no parecía tan aislado. El miedo estaba empezando a conectar los puntos entre ciudades. Después del doble asesinato en Wichita, el asesino se mantuvo oculto durante más de 2 semanas antes de reaparecer en Terre Haute, Indiana, el 27 de abril. Su objetivo fue una pequeña tienda llamada Sylvia's Ceramics. Dentro estaba Michael McCown, un hombre de 40 años que ayudaba a su madre a administrar la tienda. El asesino le disparó por la espalda, al igual que a las otras víctimas.
La policía cree que Michael fue un caso trágico de identidad equivocada. Tenía el pelo largo recogido en una cola de caballo, y el asesino, desde la distancia, probablemente pensó que era una mujer. Este detalle añadió otra capa de frialdad a los crímenes. Las víctimas del asesino no eran personas específicas, sino tipos específicos. La ola de crímenes continuó en mayo. El 3 de mayo, en St. Charles, Missouri, una mujer de 24 años llamada Nancy Kitzmiller trabajaba sola en una zapatería Boot Village. El asesino entró, le disparó y huyó. 4 días después, el 7 de mayo, estaba en Raytown, Missouri. Su última víctima conocida fue Sarah Blessing, de 37 años, la dueña de una tienda de regalos llamada Store of Many Colors. Un testigo en un negocio cercano vio a un hombre entrar a la tienda de Sarah. Escuchó un pequeño estallido y luego vio al hombre salir tranquilamente y marcharse en coche. En solo 29 días, 6 personas en 4 ciudades diferentes a lo largo de 3 estados estaban muertas. El asesino de la I-70 había terminado su trabajo y desaparecido. Es fácil perderse en los detalles de una investigación policial, las pistas, las teorías, la cronología. Pero debemos recordar que la historia del asesino de la I-70 es, sobre todo, una historia de pérdida. Las víctimas no eran solo nombres en un expediente, eran personas con vidas, familias y futuros que les fueron robados. Robin Fuldauer, la primera víctima en Indianápolis, tenía solo 26 años. Era gerente de una tienda, una joven con toda su vida por delante. Su muerte dejó a su familia buscando respuestas que nunca llegaron. Fue asesinada simplemente porque estaba trabajando en el día equivocado, a la hora equivocada, víctima de una pura y trágica casualidad. En Wichita, la tragedia se duplicó. Patricia Magers, de 32 años, y Patricia Smith, de 23, trabajaban juntas en la tienda de novias. Ayudaban a las personas a prepararse para el día más feliz de sus vidas. Pat Magers era madre, y su muerte dejó un vacío en su familia que nunca pudo llenarse. Patricia Smith era una joven que apenas comenzaba su carrera. Fueron asesinadas juntas. Sus vidas terminaron en un lugar destinado a celebrar nuevos comienzos. Sus asesinatos provocaron una conmoción en la ciudad de Wichita, una comunidad que de repente se sintió mucho menos segura. El asesino no solo tomó 2 vidas, arrebató la sensación de seguridad a todo un pueblo. Michael McCown, la única víctima masculina, representa un giro particularmente cruel del destino. A sus 40 años, fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre Haute. Estaba allí ayudando, un hijo apoyando el negocio familiar. La teoría policial de que fue confundido con una mujer debido a su cola de caballo es desgarradora. Muestra cuán impersonales eran las elecciones del asesino. No estaba apuntando a Michael McCown, estaba apuntando a un tipo, alguien con cabello largo y oscuro trabajando solo. La muerte de Michael subraya la absoluta aleatoriedad de la violencia, un hecho que no ofrece consuelo a quienes dejó atrás. Las últimas 2 víctimas, Nancy Kitzmiller y Sarah Blessing, encajan en el mismo patrón devastador. Nancy, de 24 años, trabajaba en una zapatería en San Carlos, Missouri. Era joven, vibrante y, como las demás, completamente inconsciente del peligro que estaba a punto de entrar por su puerta. Sarah Blessing, de 37 años, era propietaria de un negocio en Raytown, Missouri. Su tienda de regalos, Store of Many Colors, era un reflejo de su personalidad. Fue asesinada en su propia tienda, un lugar que ella misma había construido. Estas 6 personas, de diferentes estados y diferentes ámbitos de la vida, quedaron unidas para siempre por las acciones de un solo hombre. Ellos son el verdadero corazón de esta historia. Y su memoria es la razón por la que la búsqueda de justicia continúa. Cuando los investigadores comenzaron a analizar la serie de asesinatos en la primavera de 1992, vieron un patrón claro y aterrador. Esto no era una serie de crímenes aleatorios y sin conexión. Era obra de una sola persona con una forma de operar muy específica, lo que los criminólogos llaman un modus operandi. La primera y más obvia conexión fue la elección de la víctima. Con la excepción de Michael McCown, todas las víctimas eran mujeres. Típicamente eran jóvenes, menudas y tenían el cabello largo y oscuro. Todas trabajaban solas en pequeñas tiendas minoristas, lo que las convertía en blancos fáciles y vulnerables para alguien que buscaba atacar sin testigos.
La ubicación de los crímenes fue otro vínculo crucial. Todas las tiendas estaban ubicadas en centros comerciales o áreas comerciales muy cerca de la Interestatal 70. Esto no fue una coincidencia. La carretera le proporcionó al asesino una red perfecta para sus crímenes, permitiéndole moverse rápidamente de un estado a otro, cometer un asesinato y luego desaparecer de nuevo en la Interestatal, mezclándose con miles de otros viajeros. Podría estar a cientos de kilómetros de distancia antes de que la policía supiera que se había cometido un crimen. Este uso de la carretera, tanto como vía de aproximación como de escape, es precisamente la razón por la que se ganó el nombre del asesino de la I-70. El método de asesinato fue idéntico en todos los casos. El asesino usó un arma de fuego calibre 22, un arma de pequeño calibre que hace un sonido más parecido a un pop que a un fuerte bang, lo que lo ayudó a evitar llamar la atención. Disparó a cada una de las víctimas en la parte posterior de la cabeza. Este tipo de asesinato, al estilo de una ejecución, sugiere un deseo de control y desapego. No hubo lucha ni conversación. Fue frío, eficiente y metódico. Además, nunca hubo evidencia de agresión sexual. Esto les dijo a los investigadores que el motivo del asesino no era la lujuria. Era algo más oscuro, quizás la simple y escalofriante emoción de quitar una vida. Finalmente, el motivo en sí, o la falta de uno, era parte del patrón. En cada caso, el asesino tomó una pequeña cantidad de efectivo de la caja registradora, generalmente solo unos pocos cientos de dólares. Pero el robo parecía una ocurrencia tardía, una forma de hacer que el crimen pareciera un simple asalto que salió mal. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que el dinero no era la verdadera razón de los asesinatos. El verdadero motivo era el acto de asesinato en sí. La pequeña cantidad de dinero tomada era probablemente una cortina de humo, un intento torpe de despistar a la policía. Este perfil, un asesino motivado por la pura violencia en lugar de la codicia, lo hizo mucho más aterrador y mucho más difícil de predecir. En los días frenéticos de la ola de asesinatos de 1992, los departamentos de policía de 3 estados diferentes tuvieron que trabajar juntos rápidamente. Tenían que probar que los asesinatos en Indianápolis, Wichita, Terre Haute y el área de San Luis fueron cometidos por la misma persona. El vínculo se estableció no solo por los métodos del asesino, sino por pruebas físicas concretas. La pieza más importante de evidencia fue la balística. Los expertos forenses examinaron las balas y los casquillos recuperados de cada escena del crimen. Determinaron que cada víctima había sido asesinada con la misma arma. Esta fue la pistola humeante, la prueba innegable de que un hombre era responsable de los 6 asesinatos. El arma en sí era única. Basándose en las marcas dejadas en los casquillos, los expertos en balística redujeron el tipo de arma a un modelo muy específico. Creían que era una pistola Intratec Scorpion o una Erma Werke ET-22, ambas relativamente poco comunes. Esta fue una pista valiosa. Si alguna vez pudieran encontrar el arma, podrían vincular definitivamente a su dueño con los crímenes. La munición también era distintiva. El asesino usó balas CCI calibre 22, que están hechas de plomo recubierto de cobre. Los casquillos también tenían rastros microscópicos de una sustancia llamada rojo de joyero, un compuesto de pulido. Esto sugería que el asesino podría haber pulido sus balas, un ritual extraño que podría apuntar a una personalidad muy meticulosa y obsesiva. Más allá de la balística, la policía tenía otra pieza crucial de evidencia: los testimonios de testigos oculares. La testigo más importante fue la clienta de la tienda de novias de Wichita, que se encontró cara a cara con el asesino y logró escapar. Su descripción fue increíblemente detallada y se convirtió en la base para el primer retrato hablado del sospechoso. Otro testigo en Raytown, Missouri, también vio al asesino salir de la última escena del crimen. Estas descripciones de diferentes ciudades fueron notablemente consistentes. Pintaron la imagen de un hombre blanco, delgado, de entre 20 y 30 años, con ojos perezosos o con párpados pesados y cabello rubio arenoso o rojizo. Por primera vez, el fantasma tenía una cara. Con esta evidencia, el arma, las balas, la descripción física consistente, las fuerzas policiales de Indiana, Kansas y Missouri formaron un grupo de trabajo multiestatal. Compartieron información, compararon notas y distribuyeron el retrato hablado a los medios de comunicación de todo el país.
Ahora estaban oficialmente buscando a un único asesino en serie. La evidencia que habían reunido era sólida, creando un perfil claro de los crímenes y del hombre que los cometió. Pero a pesar de todas estas conexiones, faltaba una pieza fundamental. Tenían el qué y el cómo, pero aún no tenían el quién. El rastro de la evidencia conectaba los crímenes, pero no conducía a un nombre. Justo cuando parecía que el asesino de la I-70 había desaparecido para siempre, una nueva serie de crímenes, más de un año después, planteó una posibilidad aterradora. Había regresado. Esta vez, los ataques estaban ocurriendo en Texas, muy al sur de sus terrenos de caza originales. El primer incidente ocurrió el 25 de septiembre de 1993, en Fort Worth. Una mujer de 51 años, llamada Mary Ann Glasscock, fue encontrada asesinada en una tienda de yogur donde trabajaba. Luego, el 1 de noviembre de 1993, en Arlington, una mujer de 22 años, llamada Amy Bess, fue asesinada en una tienda de ropa de baile. El método en ambos casos era inquietantemente familiar. Ambas mujeres estaban solas en pequeñas tiendas minoristas, y ambas habían recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza con un arma calibre 22. Las similitudes eran demasiado grandes para ignorarlas. Los investigadores del Medio Oeste se dieron cuenta de inmediato. El perfil de la víctima, el tipo de tienda, el asesinato al estilo ejecución, todo apuntaba directamente a la firma del asesino de la I-70. La conexión pareció aún más fuerte el 15 de enero de 1994, cuando ocurrió un tercer ataque en Houston. Una mujer de 35 años, llamada Vicky Webb, estaba trabajando en una tienda de coleccionables cuando un hombre entró. La forzó a ir a un cuarto trasero y le disparó en el cuello. Milagrosamente, Vicky sobrevivió. Cuando el atacante intentó dispararle de nuevo, su arma se atascó. Entró en pánico y huyó. Vicky Webb vivió para describir a su atacante, y su descripción coincidía estrechamente con los retratos hablados del asesino de la I-70. A primera vista, parecía que el caso se había resuelto por completo. El asesino había cometido un error. Había dejado a una testigo viva que podía identificarlo. La policía de Texas y del Medio Oeste tenían la esperanza de que este fuera el avance que habían estado esperando. Parecía que ahora tenían un rastro que se extendía desde Indiana hasta el Golfo de México. El salto geográfico era inusual para un asesino en serie, pero los métodos eran tan específicos que parecía ser la explicación más lógica. El fantasma que había acechado la Interestatal 70 ahora parecía estar acechando las carreteras de Texas. Sin embargo, una pieza crucial de evidencia forense puso en duda toda la teoría. Expertos en balística de Texas analizaron la bala recuperada del ataque a Vicky Webb y los casquillos de los otros asesinatos en Texas. Hicieron un descubrimiento sorprendente. El arma utilizada en Texas no era la misma arma utilizada en los asesinatos de la I-70 de 1992. Era un arma diferente calibre 22. Esto creó un gran problema para la teoría. ¿Podría el asesino de la I-70 simplemente haber conseguido una nueva arma? Era posible. Pero para las fuerzas del orden, sin una coincidencia balística directa, los crímenes de Texas no podían vincularse oficialmente. Podría haber sido un asesino imitador, o simplemente una trágica e increíble coincidencia. Esta duda dejó la investigación en un estado de incertidumbre, con más preguntas que respuestas. A pesar del terror que causó, el asesino de la I-70 sigue siendo un fantasma, un hombre sin nombre ni historia. Todo lo que la policía ha tenido para trabajar es una descripción, un boceto dibujado a partir de los recuerdos fugaces de testigos que lo vieron en momentos de estrés extremo. Basado en estos relatos, tenemos una imagen borrosa del hombre. Fue descrito como un hombre blanco, probablemente de veintitantos o principios de los 30, en el momento de los asesinatos de 1992. Esto lo pondría en sus 60 hoy, si aún vive. Era delgado, de complexión esbelta, y medía entre 1,70 m y 1,75 m de altura. Es una descripción que podría encajar con millones de hombres. La característica más distintiva mencionada por los testigos fueron sus ojos. Fueron descritos como perezosos, caídos o de párpados pesados, dándole una apariencia somnolienta o indiferente.
Este detalle es prominente en los retratos hablados que circularon ampliamente en los 1990. Su cabello fue otra característica clave, descrito como rubio arenoso o rubio rojizo. Estos bocetos son nuestra única ventana a su identidad. Son el rostro de un fantasma, un rostro que ha sido observado por detectives y familiares durante más de 30 años, esperando una chispa de reconocimiento. Pero hasta ahora, esa chispa nunca ha encendido. ¿Qué tipo de persona era él? Los perfiladores criminales del FBI y las agencias locales han intentado construir un perfil psicológico del asesino. Creen que probablemente era un solitario, alguien socialmente torpe e incapaz de formar relaciones saludables. La naturaleza impersonal de los asesinatos, disparar a las víctimas por la espalda, sin agresión sexual, sugiere una persona impulsada por la necesidad de poder y control, no por la pasión. Probablemente era organizado y meticuloso, planeando cuidadosamente sus ataques y eligiendo sus ubicaciones para minimizar el riesgo. El pulido de las balas podría ser una señal de esta naturaleza obsesiva, un ritual que realizaba antes de sus actos violentos. La cuestión de su motivo es quizás la parte más inquietante del misterio. No mataba por dinero, no mataba por gratificación sexual. La teoría predominante es que era un asesino por emoción. Mataba por la emoción y la poderosa sensación que le daba. Pudo haber estado llevando una vida aparentemente normal, quizás con un trabajo que requería viajar, lo que explicaría sus movimientos a lo largo de la carretera interestatal. Pudo haber sido un camionero, un vendedor viajero o alguien que simplemente se movía de un lugar a otro. Después de su último asesinato confirmado en mayo de 1992, simplemente se detuvo. ¿Murió? ¿Fue arrestado por otro crimen? ¿O simplemente decidió que su trabajo estaba hecho? Nadie lo sabe. Sigue siendo un hombre sin rostro, sin nombre y sin historia. Han pasado décadas desde el reinado de terror del asesino de la I-70, pero el deseo de respuestas no se ha desvanecido. Las agencias policiales nunca han cerrado oficialmente los libros de este caso. A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho las esperanzas de finalmente atrapar al asesino. En años recientes, los mayores avances han llegado en el campo del análisis de ADN. Los investigadores han esperado que nuevas técnicas, como el ADN táctil, pudieran extraer un perfil genético de la evidencia que fue tan cuidadosamente recolectada y preservada en 1992. Los casquillos, en particular, fueron vistos como una fuente de gran esperanza. Si el asesino dejó incluso una célula microscópica de piel al cargar su arma, podría ser suficiente para identificarlo. En 2021, esta esperanza llevó a la formación de un nuevo grupo de trabajo multiagencial, reuniendo a detectives de todas las jurisdicciones afectadas. Unieron sus recursos y evidencia, reexaminando cada archivo y cada pieza de evidencia física con ojos frescos y herramientas modernas. El objetivo era aprovechar estas nuevas tecnologías de ADN y quizás usar la genealogía genética, el mismo método usado para atrapar al asesino de Golden State, para construir un árbol genealógico para el sospechoso. El grupo de trabajo trabajó diligentemente, siguiendo cada pista posible. Para las familias de las víctimas, este esfuerzo renovado fue un faro de esperanza en un caso que había estado oscuro por tanto tiempo. Desafortunadamente, después de meses de trabajo, el grupo de trabajo fue discretamente desmantelado sin anunciar un avance. Aunque las razones específicas no se hicieron públicas, sugiere que la evidencia no arrojó el perfil de ADN que esperaban. El asesino, al parecer, fue tan cuidadoso como cruel, dejando balas y casquillos, pero ningún rastro de sí mismo. Esto fue una gran decepción para todos los involucrados, otro callejón sin salida en un caso lleno de ellos. La larga espera por una solución científica, por el momento, no había dado resultados, y el misterio volvió a los archivos de casos sin resolver. A pesar del revés, el esfuerzo por resolver el caso continúa de otras maneras. En 2024, un periodista jubilado llamado Bob Cyphers, a quien el grupo de trabajo le concedió acceso especial a los archivos del caso, publicó un libro titulado Callejón sin salida, dentro de la búsqueda del asesino en serie de la I-70. El libro es visto por muchos, incluidos algunos de los investigadores originales, como un último esfuerzo para resolver el misterio.
La esperanza es que al poner todos los detalles de nuevo a la vista del público, alguien, en algún lugar, pueda recordar algo. Un vecino extraño, un compañero de trabajo peculiar, un pariente que poseía una pistola rara y viajó por el Medio Oeste en 1992. Es una posibilidad remota, pero en un caso tan frío, una posibilidad remota es mejor que ninguna. La historia del asesino de la I-70 es más que un crimen sin resolver. Es una herida abierta en el corazón del Medio Oeste de Estados Unidos. El caso perdura en la conciencia pública no solo por su brutalidad, sino por su profunda sensación de que está incompleto. No hay un capítulo final. No hay justicia. Solo hay una serie de preguntas que han resonado durante más de 30 años. La habilidad del asesino para atacar en múltiples estados y luego desaparecer creó una cualidad mítica, casi sobrenatural a su alrededor. No era solo un criminal, era un fantasma en la carretera, un coco moderno cuya aleatoriedad hacía que todos se sintieran inseguros. El misterio persiste, en gran parte, porque el asesino era muy disciplinado. Dejó un patrón claro, pero muy poca evidencia personal. No se jactó ni envió cartas a los medios, como hacen algunos asesinos en serie. No cometió errores torpes. Controló las escenas de sus crímenes por completo, y luego simplemente desapareció. Este silencio es lo que hace que el caso sea tan frustrante para la policía y tan aterrador para el público. Es como si una tormenta hubiera pasado, dejando devastación a su paso, y luego el cielo se despejara sin dejar rastro de lo que acababa de suceder. Esta falta de resolución es una pesada carga para las familias de las víctimas. Olvidar no es una opción. Las 6 personas asesinadas en 1992 y las posibles víctimas en Texas merecen que se cuenten sus historias y que se haga justicia a su asesino. El paso del tiempo no disminuye el dolor de su pérdida. Cada aniversario es un recordatorio de que un hombre se salió con la suya con un asesinato, 6 veces. El caso sirve como una dura lección sobre las limitaciones del trabajo policial, incluso cuando varias agencias cooperan. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos y los patrones más claros, un asesino puede pasar desapercibido, especialmente uno que utiliza el anonimato del vasto sistema de carreteras de la nación. Entonces, ¿se resolverá alguna vez el misterio? Es imposible saberlo. El asesino, si aún vive, sería un anciano ahora. Los secretos que guarda pueden morir con él. Sin embargo, la esperanza permanece. Vive en la dedicación de los detectives de casos sin resolver, en el poder de la nueva tecnología que algún día podría encontrar un rastro que dejó, y en la conciencia del público. Quizás alguien que ha guardado un oscuro secreto durante décadas finalmente decida hablar. Hasta que llegue ese día, el asesino de la I-70 seguirá siendo un símbolo de un crimen sin consecuencias y una escalofriante historia de fantasmas que es demasiado real. La herida permanece abierta, esperando una respuesta que quizás nunca llegue.